Hola, buenas tardes. Vamos a hacer en realidad dos conferencias de prensa en una, de dos temas muy diversos. Estaba planeado hacer una de ellas hoy temprano a la mañana, o hoy a la mañana, pero por cuestiones de agenda hubo que postergarla y decidimos reunir las dos. La primera tiene que ver con una cuestión que es conjunta del Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura, por eso me acompañan Horacio Colombet, jefe de gabinete, el ministro Rubén Ciani, director de Mercados Agrícolas, ambos de Agricultura, porque el anuncio en realidad viene dentro de la saga de anuncios que se han hecho a lo largo de este año de apertura para exportación de 1 millón adicional de toneladas de trigo y de 100.000 toneladas de harina. Esto solemos anunciarlo porque genera cierta expectativa, dado que, como ustedes sabrán, en lo que va del año, con esta nueva apertura de exportaciones y emisión de ROEs, se van a sumar 4.700.000 toneladas, es decir, que ya hemos autorizado, es así, Augusto, ¿no? 3.600.000 toneladas, lo cual representa un incremento en el volumen autorizado y por tanto en las exportaciones de 141% para el caso del trigo para la corriente cosecha. O sea que si comparamos la campaña 14-15, que es la actual, con la 13-14, estamos autorizando exportaciones por 141% más este año. Digo esto porque, como ustedes saben, y vale la pena reiterarlo, dado las polémicas que genera, pero básicamente la política que se ha asumido es la de la exportación del total del excedente una vez abastecida la necesidad del mercado interno. Como esto está sujeto a la dinámica de la cosecha, a la diferencia entre las estimaciones que coexisten, es importante destacar que esto va siguiendo un ritmo. Nosotros estimamos que todavía hay aproximadamente los valores que estamos anunciando hoy de excedente, que se va a autorizar también para exportación una vez agotado el flujo comercial vinculado a esta nueva apertura. De forma tal que ese es un primer anuncio. Sobre esto después más especificaciones las vamos a dar en el comunicado de prensa. Terminado ese anuncio, tengo que decir que me acompaña aquí Alejandro Banoli, presidente del Banco Central, Carlos Gonela, también de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. También me está acompañando Germán Feldman, que es superintendente de bancos, del Banco Central también. Y me acompañan de la CNB, el segundo de la CNB, que es David Jacobi, y también el segundo de la UIF, que es Germán Saller. Estamos aquí todos juntos porque lo que venimos a comunicar, también porque ha habido algunas novedades que ya son públicas, pero venimos a comunicar que al mediodía del día de la fecha se inició un operativo conjunto de 4 áreas del gobierno para la fiscalización conjunta de las 4 entidades, con vistas a profundizar los controles en materia de prevención de lavado de activos, intermediación financiera y actividad cambiaria ilegal. Esto involucra al Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, bajo la órbita del Ministerio, a la UIF, a la Unidad de Información Financiera, y a la Procelac. Estos operativos de inspección han sido realmente de bastante alcance y amplitud. Involucran 5 casas de cambio, 6 sociedades de bolsa, 7 corredores de cambio, 4 cooperativas de crédito y una mutual. El operativo se encuentra en curso, se inició al mediodía, todavía se sigue llevando adelante. Además de estas áreas de gobierno, involucra en la operación conjunta a 100 trabajadores, a 100 agentes de todas estas 4 áreas, de las 4 instituciones, pero además hay 100 agentes de la Gendarmería Nacional que actúan
digamos, de civil y 50 agentes uniformados que se han sumado a medida que va avanzando el operativo. Los resultados, voy a dar lo que se puede comunicar por cuestiones de confidencialidad y lo que hasta el momento sabemos. En primer lugar, lo que quiero decir es que han sido, no quiero decir exitosos, sino simplemente que, tal como se esperaba, se han detectado severas violaciones en las regulaciones vigentes. Esas regulaciones, por eso las 4 áreas de gobierno, tienen que ver con la Ley de Entidades Financieras, la Ley de Mercado de Capitales, esto era del Banco Central, la CNB, del régimen penal cambiario, las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, o sea, Procelac y también UIF, y por esa razón, una vez detectadas las irregularidades, se han seguido los caminos correspondientes, que es radicar las denuncias para conseguir de los respectivos juzgados, estamos hablando de la justicia en lo penal económico, pero para conseguir las órdenes de allanamiento y el secuestro del material probatorio, pero también se han radicado ya algunos procedimientos en sede administrativa una vez surgidas las irregularidades. Quiero decir también, con carácter provisorio, porque no han terminado estos operativos, que se ha encontrado una suma de dinero superior al $1.000.000, que no pudo ser justificada en las entidades correspondientes, de forma tal que, junto con este $1.000.000, que lo digo porque es trabajo que está en proceso, pero también quiero decir que hay inconsistencias contables, incumplimientos de normas reglamentarias del Banco Central, hay tickets realizados con operaciones cambiarias ilegales, lo cual es ilegal, y hay entidades que funcionan, que se han detectado que funcionan en domicilios que no han sido correctamente declarados al organismo de control. Entre nosotros, Cuevas, ¿no? Estos procedimientos, la verdad que se han convertido en rutina. Quiero aclarar que el accionar conjunto de todos los organismos, que obviamente conservan sus competencias y sus independencias tal cual reglamenta la ley, pero han permitido detectar irregularidades que muchas veces, cuando los operativos se hacían de manera separada, no conjunta, eran irregularidades que correspondían a otra área, de forma tal que una vez detectadas tardaba el otro área en apersonarse y entonces se subsanaba. Es decir, que solo cuando se empezaron a aplicar recientemente operaciones conjuntas se ha conseguido que todas las áreas de control vinculadas con la operatoria financiera, cambiaria, bursátil, todas las entidades de control al actuar coordinadamente permitan que las irregularidades o incluso los delitos, cuando pueden ser demostrados, no se pierdan en esta cuestión de las diferentes jurisdicciones e incumbencias, ¿no? Porque se encuentra algo, tengo un ejemplo que es muy gráfico, hay entidades que tienen alguna operatoria cambiaria, pero también tienen alguna operatoria bursátil, cuando se los iba a inspeccionar por cuestiones de un tipo o del otro, o incluso ocurrió con unas bóvedas, ¿no? Con verdaderas cajas fuertes de enormes dimensiones, pero cuando se iba a inspeccionar resulta que se iba las áreas vinculadas a lo cambiario, esto tenía que ver con lo bursátil, entonces no se podía terminar la inspección porque no había jurisdicción para actuar, y viceversa. Entonces, este accionar conjunto está encuadrado perfectamente en la ley que rige a cada una de las entidades, pero que permite detectar irregularidades, y el objetivo central es castigarlas si hay algún delito, corregirlas si es simplemente un problema de implementación, y sobre todo subsanarlas, porque sabemos nosotros, no es una situación específica de la República Argentina, que en el sector financiero, y ahora hablo desde el Ministerio de Economía, muchas veces se generan y producen operaciones que no se sabe si son legales o ilegales, pero en algunos casos han terminado en enormes crisis para todo el sector financiero, que tiene que ver con, bueno, como ocurrió en Estados Unidos con Lehman Brothers, ¿no? Que no registraban en el balance, activos financieros que son secundarios, no el activo principal, derivados lo llaman en la jerga, que actúan sobre otros activos financieros. Son todas cuestiones muy complejas que requieren, como lo ha pedido el mundo entero, un accionar conjunto de todos los entes regulatorios para que esta proliferación de maniobras financieras no terminen en catástrofes que parecen muy sofisticadas y muy inconexas de la actividad real de todos nosotros, hasta que desencadenan
esos enormes regueros de pólvora como ha sido la crisis de 2008, cuyas consecuencias todavía estamos viviendo y que nacieron justamente en Wall Street, o sea, en la cuna y en el centro, en el corazón del sistema financiero internacional. Eso en la Argentina se está previniendo permanentemente, pero requiere a veces acciones conjuntas y decididas de todos los organismos de Contralor, que simplemente lo que buscamos es que se haga la operación, que el sistema financiero se haga más fuerte, más estable, más solvente, más líquido, pero que cumpla la ley, que cumpla las normativas, que cumpla con las regulaciones. Para eso creemos que se han hecho avances formidables con la sola receta del accionar conjunto y coordinado de todos los organismos, junto con las fuerzas de seguridad que en este momento se encuentran actuando, y esperamos, por supuesto que esperamos, y repito para que esto sea claro, un rápido y efectivo accionar de la justicia cuando se radican denuncias en determinados juzgados, para que estos procedimientos, que pueden ser muy efectivos en el momento, no se extiendan y se vayan desdibujando en el tiempo, sino que simplemente se cumplan la normativa, las regulaciones y la ley a rajatabla en todas las entidades de todo tipo, porque esto, quiero repetir, implica casas de cambio, sociedades de bolsa, corredores de cambio, cooperativas de crédito, mutuales, es decir, son diferentes modalidades y partes integrantes de un sistema financiero que al final del camino es uno solo y que tiene que actuar de manera ajustada completamente a la normativa y al derecho argentino. Es eso lo que quería informar. Cuando haya mayores novedades sobre los organismos correspondientes, en la medida en que no esté sujeto a secreto, ya sea de sumario, de procedimiento, van a dar mayores precisiones y mayores informaciones en lo que a cada una respecta, y los resultados se van a ir conociendo a medida que terminen plasmados y puedan ser hechos públicos. Muy bien. Muchísimas gracias. Comenzamos con la ronda de preguntas. Hola, sí, Genaro Grasso de Tiempo Argentino. Quería preguntarle a cualquiera cuáles son las penas a las cuales iría en este tipo de delitos y cuánto piensa que se le puede llegar a imputar por estas ilegalidades. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de distintas operaciones que enmarcan en cuestiones distintas, ¿no? Como dijo el ministro, acá puede haber cuestiones que tienen que ver con lavado de dinero, cuestiones que tienen que ver con intermediación financiera, con infracciones a la ley de mercado de capitales. En algunos casos esto implica infracciones de carácter administrativo y esto supone una gama de sanciones que tiene que ver con lo que surja de los procesos sumariales que cada organismo va a hacer. Pero por otro lado también lo que se está investigando, y como dijo el ministro, tratamos de ser cautos en términos de que son investigaciones por cifras millonarias que se están realizando en este momento, con lo cual en el momento en que estamos hablando, nuestros inspectores de cada uno de los organismos están trabajando y pueden estar encontrando cosas que hagan más complejo el panorama. Pero hasta acá, por los presuntos delitos que se han descubierto, va a actuar, y por eso está acá presente la Procelac, la justicia en lo penal y económico. Así que tenemos cuestiones administrativas y cuestiones de carácter penal. Este operativo tiene una envergadura, como dijo recién el ministro, hay centenas de nuestros inspectores y de funcionarios de la Gendarmería, pero tiene que ver con inspecciones de carácter regular que estamos haciendo los organismos y, como dijo el ministro también, de carácter coordinado, y esto tiene que ver precisamente con el sistema antilavado y tiene también con las leyes que ha aprobado este gobierno, particularmente la Ley de Mercado de Capitales, que ha permitido que los secretos entre los distintos organismos puedan ceder precisamente porque estamos en presencia de grupos económicos y grupos financieros que concentran casas de bolsa, bancos,
y distintos organismos. Es por eso que es necesario este accionar coordinado que en estos meses hemos acrecentado y que precisamente ha permitido que ya con esta actitud regular, de manera permanente y no espasmódica, de manera sistemática, haciendo inteligencia y también haciendo estas fiscalizaciones conjuntas, podamos encontrar precisamente este dinero no declarado y precisamente toda una serie de operaciones que infringen la normativa. Siguiente pregunta. Ministro, soy Martín Videgaray de Clarín. Usted dijo recién 700.000 toneladas de ROE para maíz, que hay un crecimiento con respecto al año pasado. No, dije 1 millón de trigo. Perdón, 1 millón. Un crecimiento, tiene razón, con respecto al año pasado, de 141%. ¿Eso es el crecimiento de los ROE o el crecimiento de la cosecha? No, de la exportación. De la los exportación de trigo de este año, con una cosecha que también ha sido notoriamente superior durante el año en curso, digamos, durante la campaña, porque siempre abarca 2 años, sabe bien, con respecto a la del año pasado de trigo. ¿Y tiene una previsión de este año de cuánto va a ser en total? Y la verdad que la cosecha está iniciándose. Nosotros esperamos tener estadísticas, sabemos que hay diferentes estimaciones y vamos a esperar a tener datos fehacientes para poder hablar del tema. Lo que sabemos es que, a ver, ayúdame Augusto si me equivoco, pero creo que el año pasado fueron 9 millones y algo la cosecha anterior y esta cosecha 13 millones. O sea que ha sido un incremento sustancial que acompañó también el crecimiento del consumo interno, el crecimiento del uso del trigo para otros fines. Es decir, que ustedes saben que el caso del trigo tiene esta peculiaridad, a diferencia, por ejemplo, de la soja. La soja se exporta el 95% de la producción local, mientras en el caso del trigo hay más de 6 millones, 7 millones de toneladas que deben abastecer la necesidad del mercado interno, tanto para semilla como para productos de panificación, como para todos los usos alternativos del trigo en el mercado interno. Eso es lo que hace que haya una política encaminada a discriminar lo que llamamos comúnmente excedentes exportables, que es aquella porción de la cosecha que supera las necesidades internas sin que la exportación, porque he oído algunos que dicen vamos a exportar todo el trigo. El problema es que después de exportar todo el trigo vamos a tener que empezar a importarlo, porque Argentina, les comunico que consume trigo, porque ese pan y la factura, ¿no?, la famosa media luna de la mañana, está hecha de harina. Entonces, y mucha de ella de trigo. Entonces, la verdad que esa idea de exportar todo el trigo es fantástica si uno viviera en un país sin habitantes, tal vez con solo empresarios. Entonces está bueno, exportamos todo y está fenómeno. Ahora, como en Argentina se consume una parte del trigo que producimos, y además como el trigo es un cultivo que se utiliza, voy a decir una verdad, perogrullo que a veces se olvida, pero el trigo se planta en la tierra, ¿no? Entonces esa tierra es parte de un campo. Ese campo se usa para el trigo, o se puede usar para soja, o para ganadería. Entonces cuando baja la cosecha de trigo, no es que el campo quedó vacío, es que probablemente se utilizó para otra actividad decidida por el productor que compara rentabilidades. Entonces a veces conviene en ese mismo campo tener una vaca para engorde o cultivar trigo o hacer soja, con todas las modalidades. Entonces tampoco es que si sube la cosecha de trigo, por eso cuando uno mira la cosecha es difícil mirarla cereal por cereal. La verdad que lo que me están diciendo todas las estimaciones privadas, repito, privadas, es que la cosecha correspondiente a este año va a ser récord, sumando todos los cultivos. Puede ser que en ese récord total baja algún cultivo y necesariamente porque sube otro. Entonces lo digo porque a veces dicen, cayó como si estuviéramos dejando tierra ociosa. Lo que no quiere decir que cada sector tenga sus precios, porque comento, ya que estamos hablando del tema del trigo, justo me traje algunos precios de cultivos en la Argentina que dependen del mercado mundial. Entonces quería comentar simplemente esto. Y el precio internacional, doy un ejemplo, el petróleo. ¿Depende de Argentina? No. Es un factor, digamos, para nosotros externo. Precio internacional del cobre, ¿depende de Argentina? No. Mineral de hierro, ¿depende de Argentina? No. Carbón, ¿depende de Argentina? No. Sigo. Maíz, ¿depende de Argentina? No. El precio internacional, no. Del trigo, ¿depende de Argentina? No. De la soja, ¿depende de Argentina? No. Cuando uno empieza a mirar todos esos precios,
Lo que tienen que reconocer es que en estas decisiones también hay factores externos al país. Doy un ejemplo, el petróleo, tomando el tercer trimestre de 2014, cayó casi un 40%. El cobre, si tomamos una serie un poco más larga, podríamos tomar también fines de 2014 porque valía 6.900 más o menos y ahora está en 6.200, pero si uno toma una serie larga, cayó un 30% desde 2011. El cobre, esto afecta más cruzando la cordillera, ¿no? El precio del cobre. El mineral de hierro, que sí afecta a la Argentina, pero somos importadores, cayó desde 2011 un 64%. El carbón cayó un 50% desde 2011, pero el maíz, ahora vamos a productos agropecuarios, cayó un 44% si tomamos desde 2012-2013, el trigo un 33% desde mediados de 2014, el aceite de soja un 41% y el poroto de soja un 35%. O sea que estamos, para tomar algunos puntos, ¿no? Estamos evidenciando, observando, atestiguando una caída del precio internacional de las commodities, algunas de las cuales se producen en Argentina, otras de las cuales se importan en Argentina. Quiere decir que cada una de estas tiene efectos distintos, pero también cuando uno analiza por qué suben y bajan determinados cultivos en volumen de producción o las condiciones de determinados sectores, también puede pensar que no es todo responsabilidad del gobierno. Capaz a alguien se le ocurre, puede ser que no sea todo culpa del gobierno. Por ejemplo, la caída del maíz, del trigo, del petróleo, del cobre, digo, en el mercado internacional no es responsabilidad del gobierno. Poco podemos hacer, podemos tomar medidas de estímulo ante un hecho cierto, incontrastable, la caída de casi todas las commodities, que viene acompañada, por eso conecto con el sector financiero, pensé que eran separadas las conferencias, pero al final es la misma. En el sector financiero ocurrió lo contrario, se viene fortaleciendo el dólar en los mercados internacionales. Esto quiere decir, por ejemplo, que cayó el euro, se devaluó el real, se devaluó el rublo, la moneda de Rusia. Es decir, que está fortaleciéndose el dólar y junto con el fortalecimiento del dólar hay una caída de los commodities. Estoy tentado de decir la frase que repetía el otro día nuestra presidenta. Todo tiene que ver con todo. Entonces, ha habido una recomposición del dólar, una caída del precio de las commodities y esto hay que atacarlo con medidas concretas para los sectores que han sufrido, como pasa con estas cuestiones exógenas, efectos externos. No responden a la política económica interna. Por algo tenemos cosecha récord, pero al mismo tiempo dificultades en algunos sectores que no negamos, pero que tienen que ver principalmente con los precios internacionales que cambian todas las variables. De la misma manera, hay que accionar contra el comportamiento especulativo en los mercados financieros, sobre todo porque si bien el tema del fortalecimiento del dólar, va a haber, y está habiendo, fuga de capitales de los mercados emergentes hacia los países centrales, lo cual también genera enormes perturbaciones monetarias en muchísimos países. Afortunadamente en Argentina, tanto en un terreno como en otro, hay un Estado que toma medidas y que opera. Por supuesto que si cae al mismo tiempo todos los precios de todos los productos de exportación argentina, el Estado se encuentra con que tendría que instrumentar alguna especie de salvataje para los exportadores, que le cayó 50% el precio. Si al mismo tiempo además se le cierran mercados, como es el caso de Rusia, como es el caso de Brasil, bueno, hay que ver cómo hacer esos salvatajes. Pero la verdad es que el gobierno está actuando, por supuesto que está actuando en muchos frentes a la vez, ante unas circunstancias internacionales, que de nuevo citando a nuestra presidenta, la verdad que se está cayendo el mundo abajo. Y lo acabo de decir con números. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios han caído de manera catastrófica, como a quien se le cae el techo de su casa encima. Y por supuesto que hay países que son o monocultivo o que exclusivamente viven de un recurso natural. Afortunadamente, en estos 12 años hemos llevado adelante un consistente plan de redistribución de la riqueza y reindustrialización en la Argentina que nos permite no depender exclusivamente de los precios internacionales de nuestros productos de exportación. Porque si no, esto es una verdadera catástrofe, como ha ocurrido en países o monocultivo o exclusivamente orientados a la producción primaria, aún con algunos eslabones de agregación de valor que para productos como la soja, la agregación de valor tiene un límite, ¿no? Porque uno puede elaborar
la soja cruda, digamos el poroto, y convertirlo en aceite. Se ha hecho mucho en la Argentina, pero bueno, agrega valor por el 10%, 5% a veces, o tal vez menos, hay límites. Entonces, la verdad que un modelo diversificado en lo productivo, federal, en lo geográfico, ha servido para que esta catástrofe no afecte como ha afectado otros países que han visto en el medio de esto devaluaciones de la moneda extraordinariamente grandes, problemas muy grandes en su balanza comercial. Argentina vive en ese mundo, es parte de ese mundo, está conectada en ese mundo. Pocas veces en la historia argentina tenemos una economía tan abierta. Muchos hablan de proteccionismo, ignoran que nuestra economía es muy abierta. Cuando uno suma importaciones más exportaciones y la compara con el producto argentino, pocas veces estuvo tan abierta la economía argentina como ahora, pero también tenemos un muy fuerte, muy robusto mercado interno, demanda agregada vinculada a estos planes de inclusión social, que muchos lo denostan y al mismo tiempo quieren volver al modelo tal vez monocultivo, agroexportador, pero la verdad que hoy afortunadamente es ese mercado interno. Uno observa cualquier tipo de cultivo, incluso de economías regionales, y se encuentra que mientras cae la demanda externa y se caen los mercados y se caen los precios, internamente los mercados cada vez absorben más y además los precios son mejores. Entonces, afortunadamente hemos creado una independencia económica, para decirlo en los grandes principios, que nos permite sostener producciones locales o la producción primaria en un contexto de fuerte caída de los mercados internacionales, innegable, irrefutable, indiscutible, pero que implica, bueno, lidiar con estas situaciones. Esperamos para todos esos sectores sepan que el Estado está presente, va a hacer lo posible en cada uno de ellos, porque son todos los problemas. Doy casos que hemos evidenciado, ¿no? Cuando se abren algunos mercados como el ruso, que era muy importante, pero hubo una devaluación del 40 y pico %, cuando uno la mira al revés, de la moneda, o sea, quiere decir que es el 100%, pero bueno, el 40 y pico % que ha generado un encarecimiento de todos los productos de importación en Rusia. Entonces no solo los precios son peores, sino que además se cayó la demanda. Y entonces, bueno, quien exportaba a Rusia tiene un problema. Partimos de reconocer esos problemas, partimos de reconocer que no son generados por la política económica doméstica, sino por esta enorme turbulencia perversa, porque sabemos que el sector financiero ha sido uno de los factores de desestabilización de los mercados mundiales de todos estos productos. Porque para decirlo, para que lo entiendan todos, la timba se fue también a los productos agropecuarios. Entonces los precios tienen un componente especulativo que hace que no tengan que ver a veces con demanda genuina, sino que suban y bajen de manera caprichosa, generando dificultades después en los productores. Y ese ojo atento del Estado está todavía más atento con los pequeños productores. Siempre, por supuesto, si por ejemplo un sector exporta más de la mitad de la producción, las medidas que se pueden tomar no son sustituir completamente esos mercados que se han caído, sino buscar medidas que sobre todo apunten a los más vulnerables. Entonces, esto es un poco el plan. En el caso de la cosecha de trigo hemos tenido buenas ventas, no hemos tenido malos resultados en términos de mercado. Sí tuvimos al principio de esta cosecha que también hubo un lío porque se autorizaron, y estuvimos acá explicándolo, se autorizaron exportaciones porque el precio interno del trigo era más bajo. Ese precio interno del trigo tenía que ver con los precios internacionales, aunque al productor interno se le pagaba menos que el precio internacional, y entonces había una queja de que era el gobierno que impedía exportar, lo que generaba una sobreoferta interna de trigo que hacía caer el precio del trigo. Lo que quiero decir, porque ya lo hemos aclarado y hemos trabajado incluso con las asociaciones que nuclean a los productores para explicarlo bien y ver en qué medida podemos por lo menos desnudar el fenómeno para que sepamos cuál es, lo analicemos más o menos en conjunto y podemos encontrar una solución. Pero ocurría que había autorización para exportar mucho más de lo que se estaba exportando. Entonces no era un problema de autorización de exportaciones. Había ociosas, ROE, de exportación que no se usaban. Y al productor se le pagaba poco. Entonces le echaban la culpa al gobierno de que era el problema de que no abríamos la exportación. Pero había capacidad exportadora ociosa. Cuando fuimos a averiguar un poco junto con los productores, para por lo menos disipar el engaño, ¿no?
Porque esto de echarle la culpa, no sé, digo, no sirve para analizar y para buscar soluciones viables. Como que digan, bueno, que subamos el precio internacional de la soja, no vamos a poder. Entonces, en ese sentido, lo que creo que quedó en claro, en ese momento lo que decían los exportadores era que el mercado de Brasil se atrasó. Entonces, que las exportaciones dirigidas a Brasil no salían. Esto no estaba en los diarios, estaba en los diarios algo que era mentira en ese momento, que es que no había autorización para la exportación. Y había, pero no se usaba, porque aparentemente se retrasó el momento en el que iban a comprar la cosecha. Después eso se subsanó. Hoy estamos un poquito atrasados, es decir, hay más ROE que las que se están usando. Esperamos que esto vaya rápido, pero vamos mejor. Entonces se autoriza, una vez agotada la capacidad exportadora disponible, se autoriza un nuevo tramo de 1 millón de toneladas para que el flujo de exportación no afecte los precios internos, pero al mismo tiempo permita ir colocando la cosecha en el exterior. Esto tratando de evitar la especulación, las maniobras especulativas de algunas partes de la cadena de comercialización que siempre terminan perjudicando al pequeño productor. Por eso también este fue un año donde anunciamos un programa de estímulo a los pequeños productores que incluye a los productores trigueros, que para el caso de la producción de trigo, esto quiero dejarlo en claro, a los productores hasta 700 toneladas se les iba, por decir así, reconocer algo que era equivalente a un porcentaje muy alto, sobre todo para los pequeños, de lo que pagaron de retenciones el año pasado. Es una cuenta que se hizo mucho, quiero dejarla en claro. Ya se han pagado 565 mil millones de pesos, 565 millones de pesos a los pequeños productores que se inscribieron con hasta 700 toneladas en el programa de estímulo a los pequeños productores. Esto actúa como un estímulo para que en los momentos donde los precios internacionales están deprimidos y se inicia ya el momento de la siembra, en el caso del trigo, bueno, los productores trigueros tengan esto. Sabemos también que hay dificultades en algunas regiones, se está hablando con los productores buscándole soluciones específicas para el caso del trigo. Pero hoy estamos anunciando la apertura, que es siempre un reclamo del sector. Quiero dejar en claro que se ha cumplido con lo que se dijo. Hasta el último grano de trigo, por encima de las necesidades del mercado interno, va a destinarse a la exportación. Esto se va a ir haciendo a medida que lo autorizado se vaya cumpliendo. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fernando Alonso de Canal 7. Le hago dos preguntas, una económica y otra relacionada con el operativo. Puede ser con relación al tema económico. Bueno, ministro, ahí quiero saber si usted podría corroborar las cifras que dio el Banco Mundial sobre perspectiva de crecimiento de la República Argentina, que daba una y ahora dio otra, y si es tan optimista o prudente como el Banco Mundial con relación a la República Argentina en el crecimiento. Eso por un lado. Volviendo al operativo, a Gonela o a Banoli, preguntarles, lo único que tenemos hasta el momento es un gran despliegue operativo de 1 millón de pesos incautados, pero ¿se podría dar algún detalle sin romper con el secreto? Quisiera preguntarles, ustedes hablaron de 5 casas de cambio, algún nombre, algunos bancos, alguna mutual, ¿por qué no hay detenidos? Digo, algún detalle sobre eso. Bien, contesto la primera y después, Carlos, si querés profundizar en la segunda. Sí, hemos visto, creo que salió publicado en el día de la fecha, pero es un dato que teníamos desde ayer, que el Banco Mundial, que no es un organismo de orientación kirchnerista, ¿no? Ha revisado sus cifras, la estimación, los pronósticos de crecimiento para este año, era 0,3, venían diciendo, y ahora han dicho 1,1 de crecimiento para este año. La verdad es que nosotros tenemos algunos indicadores que están señalando una reversión en determinados sectores muy, pero muy fuerte, de algunas tendencias que venían o flojas o bajas, sectores como la construcción, pero hemos visto también el caso de las ventas en centros comerciales, en
en supermercados. Estoy hablando de todos indicadores provenientes del sector privado para no entrar en ningún tipo de polémica. El Banco Mundial es un organismo internacional, pero hemos observado también, hablándolo con los productores, doy un caso, por ejemplo, en el sector acero, en el sector de acero elaborado, por ejemplo, todo lo vinculado a productos destinados al mercado interno, como es línea blanca, como es el caso de construcción, largos planos, las chapas para la construcción, todo eso tiene una demanda muy fuerte y en crecimiento, mientras, por ejemplo, la exportación de material para exploración petrolera al exterior, tubos, al exterior ha caído junto con la caída del precio del petróleo y la perspectiva del sector petrolero. Así que muchas veces se confunden las cosas, de la misma manera que cuando uno toma los indicadores argentinos, doy un caso, los indicadores del estado de la industria argentina, un número es, y los invito a hacer la cuenta incluso a los privados, porque es un caso muy llamativo y muy notorio. Una cosa es el sector industrial en su conjunto y otro es el sector industrial sin la industria automotriz. ¿Por qué hago esta discriminación? Porque ustedes saben que la industria automotriz argentina es una industria muy fuerte, muy poderosa, que ha crecido mucho, pero que tiene esta característica. Hay 11 terminales, que son las que arman los coches, ¿no? Después están los autopartitos. 11 terminales. Todas las terminales radicadas en la Argentina, que operan en la Argentina, son firmas extranjeras. No hay ninguna argentina. Algunas de ellas más nuevas, como es el caso de Toyota, como es el caso de los nuevos productos que ha planteado Honda, es decir, algunas que tienen muy grandes inversiones. Ford anunciaba programa de inversión muy grande, se ha anunciado también la producción por nuevas empresas de pickups, el caso de Nissan, es decir que es un sector que tiene una característica, 11 empresas extranjeras todas ellas, pero el 50, 60%, depende del caso, de la producción de los autos que se arman en la Argentina va al extranjero, principalmente a Brasil. El 60% de todos los autos que se producen. Así que cuando el mercado brasileño, no le estoy echando la culpa a Brasil, digo un hecho de la realidad, cuando el mercado brasileño absorbe menos coches, entonces la producción en la Argentina se ve afectada. Estos son casos concretos de cómo la crisis o las situaciones internacionales afectan a los argentinos, porque eso tiene que ver con lo que ocurre en las terminales. También entonces al exportar menos disponen de menos divisas, entonces presionan más sobre las divisas generadas por otros sectores. Bueno, hay alternativas que son propias del sector, pero en Brasil esa revisión de las cifras viene al revés que en Argentina. Mientras la revisión en Argentina va para arriba, la revisión en el caso de Brasil va para abajo. Yo tampoco, menos todavía voy a dar pronóstico de la economía brasileña, pero digo, han mostrado indicadores bastante decepcionantes. Lo que digo en el caso industrial, como hay tanto peso de la industria automotriz, también porque en la canasta de producción industrial que se mide para los indicadores, pesa mucho la estructura industrial previa estos últimos 12 años, donde han nacido nuevas ramas que tienen poca ponderación. Pero claro, cuando uno cambia esas ponderaciones, hay quejas porque deja de ser comparable. Entonces se discontinúa y hay que empalmar las series. Y bueno, no lo hemos hecho. Pero nuestro indicador de actividad industrial está muy condicionado, está muy dependiente de lo que pasa en la industria automotriz. Y creo que la mayoría de los que se usan en la Argentina. Cuando uno saca la industria automotriz, el panorama de la industria es muy distinto. Entonces, invito simplemente, no voy a dar los números, pero invito a ver cómo se está desenvolviendo la producción en la Argentina cuando uno aparta el caso particular de la industria automotriz, que a su vez depende mucho de las exportaciones, que son de un volumen muy grande extranjeras. Y quiero agregar algo, los autos que le exportamos a Brasil son autos que también tienen algunas particularidades en su... Es decir, el mercado brasileño está flojo, por decir algo, en automotriz, pero en particular en algunos modelos que justo se producen en la Argentina. Entonces hay caídas superiores a lo que es las ventas de autos en Brasil. Estos son hechos de la realidad, se pueden constatar, no quiero decir nada, pero eso afecta más fuerte a nuestra producción doméstica, que entonces, ¿qué haría uno? ¿Qué haría cualquiera estando en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Industria, como la ministra Giorgi, ante esta situación? Y trataría que parte de la producción que no se puede exportar sea absorbida por el mercado doméstico, porque en el mercado doméstico tenemos cifras como por lo menos la que dice el Banco Mundial. Porque los organismos internacionales hemos hecho un estudio que vemos que siempre, sistemáticamente, los organismos internacionales, cuando estiman
y proyectan el crecimiento de Argentina, se equivocan. Pero al revés, siempre les da sus estimaciones menos de lo que después crece. No son los últimos 2 años, son los últimos 12. Durante los 90 le daba siempre más, ahora le da menos. Y además, cuando mira a los países desarrollados, los pronósticos siempre son muy optimistas, dan mejor de lo que después es la realidad. Es algo también incontrastable, porque cuando uno observa las cifras que terminan dando y compara con los pronósticos que venían haciendo, en el medio tienen que revisar al alza en Argentina y a la baja en los países desarrollados. Esto es como una especie de sesgo, ¿no? De miopía que tienen los organismos. Siempre se equivocan, pero igual. Para menos en Argentina, para más en los países donde las políticas económicas coinciden con los dictados de esos organismos, pero bueno, saquen sus conclusiones. Yo simplemente me remito a este hecho. Lo que quiero decir es que efectivamente se está observando con bastantes cifras algunos datos que permiten ser bastante optimista con respecto a la actividad económica. No digo más porque no quiero entrar en una polémica sobre predicciones. Cuando muchos de mis colegas, sobre todo los de los partidos opositores, se han equivocado tanto y tan duro que es como poner el dedo en la llaga, ¿no? Pedirles predicciones. Cuando uno dice lo de las reservas del año pasado, lo del tipo de cambio oficial, lo del tipo de cambio ilegal, lo del crecimiento, lo del desempleo, todos se equivocaron, todos. Entonces, no quiero discutir predicciones, simplemente trabajo sobre datos, muchos de ellos del sector privado, para no entrar tampoco en polémica, y simplemente ahora podemos agregar el de los organismos internacionales, que son más optimistas que muchos de los economistas de la oposición, que a veces confunden realidad con deseo. Sí, en relación a tu pregunta, los detalles, la información disponible que teníamos sobre los 23 procedimientos era la información actualizada al momento de concurrir aquí y fueron los datos que dio el ministro. Los procedimientos se siguen desarrollando. Normalmente nosotros difundimos a través de cada uno de los organismos, a través de comunicados oficiales, cuando se hace el arqueo, el cierre de todos los procedimientos, sumamos los números y también damos los datos de color, que es lo que les interesa a los medios y a la gente, ¿no? Tengan en cuenta que los 23 procedimientos fueron en el marco de las facultades de supervisión de los organismos de control que fueron mencionados y no fueron allanamientos dispuestos por autoridad judicial. De esos 23 procedimientos hubo 5 o 6 casos donde se encontraron indicios de delito y se hicieron las presentaciones a la justicia solicitando la orden de allanamiento. En el marco de un procedimiento, si encontramos que alguna persona quiere entorpecer el accionar de la justicia o sustraer o eliminar algún elemento de prueba, es un indicador de riesgo suficiente como para disponer una medida restrictiva de libertad. De manera tal que todos esos detalles se los vamos a informar cuando hagamos un cierre, un arqueo sobre el resultado de los procedimientos. Si te interesa el dato, en unos más de 100 allanamientos que hemos hecho, articulando con los organismos, en lo largo de 2 años de trabajo, tenemos más o menos 40 millones de pesos efectivamente secuestrados, un dato estadístico. Y también somos prudentes porque no hemos cerrado, ¿no? Vamos a analizar y vamos a dar las precisiones cuando cerremos. Pero hasta acá, digamos, la cifra de 1 millón que decías, pero no contempla ya toda una serie de inconsistencias por operaciones que superan 9 millones de pesos, datos provisorios, que tenemos al llegar acá.